tenemos una nueva entrevista para nuestro canal y tenemos el placer de entrevistar a un amigo en lo personal que me hizo una entrevista hace poco y se puede decir que es uno de los youtubers de artes marciales más polémicos que hay en las redes sociales porque, bueno, dice lo que piensa, al igual que yo, es políticamente incorrecto en ese aspecto, cada uno con su estilo muy particular. Y aprovechamos hoy que estamos acá de visita para hacer esta entrevista para el canal Voodoo TV. Y ante todo, no se olviden de suscribirse, invitar a sus amigos y dennos un like, que un like nunca cuesta nada y apoya muchísimo el trabajo que hacemos para ustedes. Y nada, le doy la bienvenida a Sergio, gracias, gran amigo de Combate Práctico. Vamos a poner el link en la descripción de este video para que si no se han suscrito al canal, lo sigan y vean el trabajo que él hace. En el caso de esta entrevista siempre empezamos de la misma forma para que las personas sepan, tenemos nuestro estilo, ¿no? ¿Cómo y cuándo empezaste tu camino en las artes marciales? A los 7 años, en Cuba, en un pequeño pueblo de La Habana que se llama Melena del Sur, tuve una pelea callejera delante de toda la escuela que me dieron 2 buenos piñazos por la cabeza, vi hasta las estrellitas. Y esa noche, era un viernes, casualmente estrenaron la película en Cuba, Bloodsport, Deporte Sangriento, y yo recuerdo que le dije a mi papá, eso es lo que yo quiero aprender para ser más fuerte. Entonces ya la próxima semana tuve suerte también, corrí con suerte que empezaron a enseñar Karate Do en Melena y entrené con mi sensei Romero. Empecé por Karate. Por Karate, fue tu primera arte marcial. Era lo que había, o sea. Sí, en aquel tiempo era. ¿Cómo llegas a otras artes marciales? Por ejemplo, sé que practicaste algo de Kung Fu y bueno, que has seguido evolucionando. Sí, lo que pasó con el Karate fue que ahora yo estoy más, entrado un año obviamente, he hecho pesas, estoy, por decirlo así, aunque estoy pasadito de peso, estoy más fuerte. No era el caso, era una persona extremadamente delgada, o sea, yo siempre estaba en menos peso del que debía tener. Claro. Y Melena, en los 2 lugares que vivía, Melena del Sur y La Habana, el cerro, eran barrios muy calientes, o sea, muy propensos a los delitos, a las broncas. Y en Cuba es diferente acá en Estados Unidos. En Cuba tú empiezas a ir a las discotecas y que tienes 9, 10, 11, 12 años. Y hay personas que no tienen buenas intenciones. Entonces yo estaba entrenando artes marciales con el objetivo de defenderme. Y con el respeto de todos los karatecas, y a esto es lo que se refiere Yunman, el karate no llenaba ese vacío, a pesar de que yo llego a tener el cinturón negro más adelante, ¿no? Cuando cumplo 15, pero el karate no llenaba ese vacío porque sí, sabía tirar unas buenas patadas, tenía un buen yakuzuki, tenía las defensas bastante bien, pero siempre cuento esta bronca porque creo que es algo importante que me cambió. No como tal la bronca, sino lo que decía la gente alrededor. Fue con un chico que era más grande que yo, él estaba en 8º grado, tendría ya casi el cinturón marrón, o sea que es un nivel avanzado para karate. El karate en Cuba, por lo menos en mi pueblo, se entrenaba bastante fuerte. Y en la bronca estaba parado con el muchacho y la gente alrededor le gritaban a él, abrácalo, abrácalo. Abrácalo significa que vaya a una situación como de grappling. Y en ese momento sentí miedo. O sea, sentí miedo porque realmente no tenía nada contra esa defensa. Y bueno, el hombre me va arriba, le doy un pateo frontal, le doy una mawachi, un suki, me tiro unos golpes de bloqueo, al final le doy otra patada por el estómago y lo noqueo, por decirlo así. Y cuando salgo de ahí, vuelvo a donde está mi sensei y le digo, mira, pasó esto, y la gente le estaba diciendo que me agarrara por el cuello, ¿qué hago ahí? Y el sensei me decía, no, eso está en los niveles más arriba. Y le decía, sí, pero el problema lo tengo ahora, necesito una solución para ahora. Claro. Y no la había, y como esa había muchos más ejemplos que los vi suceder en la calle. Y a pesar de ser un karateca bueno, porque competía en ese sentido, caminaba por la calle con miedo. No sé si ustedes saben a lo que me refiero. A veces podías estar caminando en La Habana, en las calles, y había un grupito de gente, delincuenticos jóvenes, rateritos, y yo en mi mente brincaba para el frente y decía no, porque es mejor evitar mentiras. Lo hacía porque tenía miedo, porque no quería entrar en una confrontación, porque sabía que si entraba en una confrontación quizá yo tenía un poquito más de posibilidad, pero no iba a poder. ¿No te sentías con una capacidad de respuesta? No, y aparte que vi situaciones de que uno estaba discutiendo con otro y por atrás venía uno y lo agarraba, y entonces el de aquí le daba y no podía hacer nada. Yo mismo decía, bueno, y si me agarran así, ¿qué hago?
También vi el caso de uno que entrenó conmigo que era muy bueno, que fue campeón nacional 2 veces, un tipo extremadamente bueno, Eduardito. Una bronca, tiró un Yakosuki, se le resbaló el zapato y se fue para adelante y lo cogieron por cuello y entonces no lo llegaron a desmayar, pero no pudo hacer nada, era ahí así. Yo creo que más bien es aparte de no el karate como tal, yo creo que es de la forma en que se enseñaba. Quizás. Porque yo he visto técnicas, bueno, ya los años nos han enseñado muchas cosas, he visto técnicas de karate, de prevención, de cosas, pero que no se enseñan. Yo creo que es que en Cuba primero enseñaron lo que era el karate de palo, por decirlo así. Enseñaron el karate como lo aprendieron ellos de los japoneses y era no entender la técnica como después yo entendí que era el bunkai. Era más bien repetir la técnica sin derecho a raciocinio. O sea, ahí cuando yo me beco, para los que no saben, en Cuba cuando tú terminabas el pre, a menos que tuvieras una enfermedad grave, en La Habana al menos, no te dejaban quedarte en el pre en la calle, entonces tenías que irte al campo. Pero entonces me fui al campo y en La Vega, que conozco, aquí es mi primer maestro de Kung Fu, que se llama Reinier Díaz Barroso, que me enseñó el estilo Baguazán. Y en resumen, todas esas preguntas, todas esas respuestas me las dio en cuestión de minutos y llevaba 7 años entrenando, 5 días a la semana y no tenía respuesta. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, en 3 meses de Kung Fu aprendí más que en 7 años de karate, sobre todo los conceptos, por poner un ejemplo, y perdonen si no recuerdo bien el nombre, el de arriba era Geuke, ¿no? Se llama Geuke, exacto. Ajá, estaba el bloqueo de arriba y entonces yo recuerdo que a veces jugaba de mano con adultos y cuando me tiraban una cachetada, normalmente vuelvo a decir la diferencia de peso, cuando yo bloqueaba, me la hacían así a la mano. Y entonces yo se lo comento una vez a mi sensei dijo, no, es que tienes que contraer el brazo y tienes que hacer bien el sercuso de hacia adelante, el desplazamiento. Y lo así volví a hacer el mismo resultado. Entonces, cuando yo empiezo a entrenar Kung Fu, por ejemplo, le pregunto esto, vamos a decirle así, a mi Sifu, y me dice, oh, está bien el bloqueo, lo que pasa es que hay conceptos de fuerza. O sea, por ejemplo, me decía, voy a hablar de a un nivel callejero, piensa en un piñazo como en una persona. O sea, ¿cómo así? Sí, mira, si yo tiro un piñazo, estiro la mano entera y ese piñazo te conecta, es un piñazo adulto. Entonces, si yo te tiro un piñazo y tú estás aquí, la mano no está entera estirada, es un piñazo adolescente, pero si tú estás bien cerca y nada más me tocas así, es un piñazo bebé. Entonces me decía, tú estás esquivando un piñazo adulto con la mano de un adolescente, entonces ese adulto va a ganar, entonces vuélvelo un golpe de bebé o de niño. Entonces es lo que me decía, el mismo bloqueo de karate funciona si entras aún más adentro y lo bloqueas en vez de acá, acá, más bien, en vez de acá, acá. Y entonces me decía, o la otra mano haces un bloqueo asistido. Ahí fue que fui entendiendo más los conceptos y a mí me sirvió de mucho. Interesante eso porque el trabajo de la distancia es muy importante en todo este problema de las artes marciales. Todo el que practique, yo creo que si no trabaja a la distancia es cero, ¿no? No puede funcionar. Ahora, ¿cómo es que te llega a ti la idea de crear tu canal? Porque antiguamente se llamaba de otra forma. Ya, sí, se llamaba Martial Arts Tutorials and Fight Tips. Mira, por ahí en el año 2013, cuando yo llegué a Estados Unidos en 2006, casi finales de 2006, en Cuba yo había terminado Bagua, después de haber entrenado Bagua, yo fui a La Habana, entrené en la escuela de La Habana de Wushu, de Kung Fu, seguí entrenando, tuve varias peleas de las que se hacían en el morro, peleas vale todo, por decirlo así, y entonces, aquí perdóname, el ego me comió, porque no encontré a alguien que me ganara. Lo más sabe que yo conozco a una persona y me dicen que es bueno y lo primero que yo le digo qué cosa es. Podemos hacer un combativo porque me gusta. Entonces, no es que yo sea mejor ni nada, pero en ese momento era la mente de un adolescente, por decirlo así, 18, 19, 20 años, y me sentí que estaba en el tope de lo que era capacidad de pelear. Pero nunca me había sentido como decir un maestro, a pesar de que yo tenía escuela. Yo sí enseñaba, bueno, les traje a uno de los alumnos estos que yo entrevisté, le enseñé a policías, le enseñé a guardias de prisiones, le enseñé a peleadores callejeros,
pero nunca, siempre respeté mucho ese título de maestro, de sensei. Se llegó aquí a Estados Unidos y cuando pongo los videos de los maestros de internet, sobre todo de Kung Fu, me daba lástima. Decía, pero esa gente en Cuba estaría en el segundo nivel o en el primero, como que... Y con todo el respeto, los peores que vi fueron los chinos. O sea, esta gente sabe Kung Fu, ¿qué les pasó? Y me preocupó mucho, inclusive hubo uno que le cogí mucha rabia, por decirlo así, que se llama Freddy Modern Kung Fu, y por eso es que yo decido hacer mi canal, porque dije, no puede ser con un arte marcial, que en Cuba cuando tú llegabas y decías, no, yo practico Kung Fu, todo el mundo decía, no, mira, a ver, pelea tú con él, no, yo no quiero porque me duele la mano, no, yo no traje el short, y aquí tú decías, no, yo practico Kung Fu, la gente se reían de ti. Entonces por eso yo un poco que hice mi canal, porque yo quería mostrarle a la gente cómo con Kung Fu o técnica de Kung Fu tú podías contrarrestar o defenderte de otras artes marciales, porque yo lo había hecho en mi personal y había escuchado a otra gente, por ejemplo Sandy mismo, que lo había escuchado de él, pero nunca lo había conocido. Exacto. Pero se escuchaba el nombre, sí. Yo no sabía quién era. Entonces, espérate, si a nosotros nos funciona, ¿por qué a esta gente no? Entonces, por eso es que yo hice mi canal y vi muchas cosas en internet, gente que se inventaron estilos, gente que habían hecho, por ejemplo, karate, habían visto películas de las de Hong Kong, de la era de Hong Kong, y habían inventado estilos con maestros inventados que no existían. El linaje es falso. El linaje es falso. Y por eso fue un poco que yo hice mi canal, y de hecho por eso fue que entré a pelear. Yo tengo unas peleitas que las he puesto porque lo cómico, lo que me pasó con YouTube es lo que yo le llamo la escalada, ¿no? ¿Qué es la escalada? Por ejemplo, yo hacía un video, me pasó mucho, y al final quiero comentar esto, tuve una gran banda de haters, de odiadores, de troles que se convirtieron en mi fan después. Pero primero fueron mis haters, mis trolls. Entonces, por ejemplo, yo hacía una patada, un ejemplo, una patada de látigo, me decían, oh, pero hazlo contra una persona que se resista. ¿Tú recuerdas esos casos? De hecho, yo más quiero agradecerle mucho porque me ayudó, me trajo una vez un peto de taekwondo que me servía para todos esos experimentos y me trajo un poco de equipo que pude usar para esos ejemplos. Entonces, yo traía una persona que no sabía y le decía, ok, tu objetivo es darme una cachetada y yo voy a probar que esa patada funciona. Entonces lo así funcionaba. Después venía la escalada, me decían, no, pero mira a ver si te sale en sparring contra alguien que sí sepa pelear. Entonces lo hacía. Entonces, no, pero ahora hazlo porque ese peleador no era tan bueno. Entonces ahora hazlo contra uno de Muay Thai, que sí lo sepa hacer. Entonces ya cuando lo hacían todos, pero te funciona así porque es suave y controlado. Hazlo contra uno de... Es la crítica que siempre tiene que existir. Sí. Que no quieren dar su brazo a torcer. Sí, hazlo contra uno que sí en un torneo, en una pelea. Entonces al final yo iba y lo hacía. Por eso fue que hice varias peleas para... Sí, no, yo dije al principio que era el youtuber más polémico porque siempre, muchas veces por las cosas videos que han mostrado y las mismas personas que pueden odiar el trabajo que tú haces. Sí. Algunos se han convertido en tus amigos, otros que fueron tus amigos después se convirtieron en tus amigos. Y eso me imagino que va, como se dice, va con el go to with the job, ¿no? Claro. El trabajo. Claro. Siempre cuando uno se hace conocido, sobre todo en el mundo de YouTube, tienes personas que pueden odiar lo que tú haces. Algunos tienen sus razones, otros lo hacen pues, sencillamente por hacerlo. Como decimos nosotros en cubano, por joder, o sea, por dejarte la nota discordante del veneno. Pero en ocasiones has tenido personas que no han retado a combate, inclusive, sí. Que no son presentados, muchas veces no son presentados. Y has tenido también declaraciones que has hecho en videos que han causado mucha controversia. Correcto. Con muchas personas. Correcto. Recién me estabas hablando de una entrevista que te hicieron, sí. Y hablaste de algo, si quieres vamos a hablar de ese tema, para aclararlo, porque a lo mejor hay personas que ven esta entrevista que han visto las otras. Y Sergito lo sabe, hemos hecho videos respecto a eso. Yo fui practicante de Aikido mucho tiempo. No soy un ciego en las artes marciales, sabe que soy muy crítico. Sí. Sé lo que funciona, lo que no funciona o lo que podría ser tal vez modificado o adaptado. Pero Sergito siempre ha sido muy crítico con respecto a lo que es el Aikido comercial. ¿No? Sí. El Aikido que se enseña por lo general en la línea Aikikai. Aikikai, no todos los practicantes muy buenos, siempre lo aclaramos.
Pero bueno, lamentablemente se ha creado todo un boom alrededor del Aikido, de un arte un poco bailable, lamentablemente. Se han alejado un poco de lo que es el Aikido de O-Sensei, el Aikido fuerte de O-Sensei, de los años 30 al principio, ¿no?, del Aikido. Con respecto a la declaración que hiciste, te preguntaron que qué arte marcial tú considerabas que a lo mejor no debería existir, y tú dijiste Aikido. Y yo dije el Aikido, correcto. Sí, eso fue una entrevista con Dani Galindo, un maestro Shaolin Kung Fu. Saludos a Dani. Sería bueno que ustedes se conectaran, en el futuro voy a trabajar en eso. Sí, lo que sucede es que en el formato de entrevista que tiene Dani tiene una pregunta que le hace: ¿qué arte marcial tú consideras que no debería existir? Entonces, otros maestros, otros entrevistados dijeron, mira, un ejemplo, recuerdo uno que dijo el boxeo, porque hay muchos boxeadores que terminan con problemas en la vista, problemas de cerebro, otros que dijeron el karate, pero salgo yo y menciono el Aikido y todo el mundo se vuelve loco. Hicieron como 2 videos respuestas, personas muy molestas y no quieren escuchar mis razones. Mis razones son es que yo conocí a una persona, conocí a varios que practicaron Aikido, lo hicieron bien, by the book, o sea, como debe ser, y no le funcionaban en un ambiente callejero. De hecho, eso es algo que le da mucho pensamiento, y si quieres en un futuro deberíamos hacer un video táctico, didáctico, donde yo te hago algunas preguntas, porque creo que me las vas a contestar a mí, me las vas a contestar a la gente. Entonces, lo que yo vi en la calle es que el Aikido, a pesar de buen entrenamiento, de buen deseo, de buen corazón que podías tener o amor hacia el arte marcial, lo que prometía no funcionaba. Y aquí te doy una información. En el año 2018, la página de Aikikai cambió lo que decía de la descripción del Aikido. Decía que era un arte marcial para la defensa personal, y que yo sepa, hoy en día ya no dice que es para la defensa personal. Dice que es un arte marcial para enriquecer el espíritu, la mente, para un tema de fines, pero en ningún momento, o sea, eliminaron el comentario que decía que era para la defensa personal. Ya no funciona ahí. O sea, no lo tienen así. Entonces lo que sucedió fue que en el estilo de Kikai, de la manera que se entrena, si más bien los takedowns individuales sí pueden funcionar, es esa manera de llegar ahí a un oponente que se resiste. Y yo no le estoy empezando del fondillo a Yumar, pero nos pasó que yo hice un video con un sensei de Aikido, un sexto dan, y para hacer un pote gaechi, que es un takedown que es como una luxación de muñeca, que está en judo, está en karate, está en las artes marciales coreanas, está en los estilos de kung fu, no le salía al profesor, y era por la forma en que iba a hacer el agarre. Entonces yo estaba pensando, yo creo que ese es el mayor problema que tiene el Aikido, el Aikikai, que la forma en que ellos atrapan la mano es muy realista, como que quieren mover el cuerpo más rápido de lo que tú mueves una articulación. Eso no es posible. El problema es la forma, y yo siempre lo he hablado cuando hemos hecho los videos, y lo he hablado en el canal mío de mi escuela, que es aparte de este Budo TV Online, en el canal de la escuela. No es el arte, porque como él lo dice, el Kote Gaechi, la torsión de muñeca, lo tienen muchas artes marciales. La gente piensa que es Aikido, el judo tradicional, el Kung Fu lo tiene. El problema es la forma tal vez en que se entrena, que tú preparas a tus alumnos ante esa situación. Yo creo que no es el arte, sino la forma en que se está entrenando. Y yo estoy plenamente de acuerdo o pienso que tú tal vez te estabas refiriendo, tú mencionaste Aikido como una generalidad, pero te estabas refiriendo al Aikido comercial. Sí. Y la gente lo malinterpreta, tal vez tuviste que hacer el disclaimer, porque hay personas que nunca están conformes con lo que uno habla. Pero... sí. Una pausa. Y también hay personas que se encierran, porque tuve un caso con uno de mis suscriptores, Hubi, ese es el nombre del Hubi, que era sensei de Aikido, tenía segundo dan, estaba enseñando Aikido y me decía no funciona. Entonces por 2 años estuvimos hablando y yo siempre le repetía la misma pregunta: ¿fuiste a una escuela de boxeo o de Muay Thai para probar si te funciona? Es lo único que te pedí. Entonces por 2 años se lo pedí. Estoy un día aquí en mi casa, de pronto me llega un mensaje por Facebook, y lo abro y era él, y viene y me dice: hermano, tenías toda la razón. Y yo le digo: ¿por qué? Mira, fui a una escuela de boxeo y lo primero que hice fue que uno de los boxeadores que llevaba 6 meses entrenando me dijo que le aguantara la bolsa, que necesitaba calentar. Este no te lo había contado. Y dice que
impacto de la bolsa, el solo aguantando la bolsa, el impacto le hacía correr como una espina de sudor de temor y no lo estaba tocando a él. Entonces, cuando ya se puso el casco y trató de hacer las cosas, dice que a pesar de que dice que él en su mente dijo esto va a ser ideal porque el guante es más grande, va a ser más fácil para mí para atrapar, dice que no pudo hacer nada. Dice, ¿qué hizo? Se puso a entrenar boxeo ahí mismo por una manera de fitness. Entonces, después a los días me dice que empieza a encontrar la forma de que algunas cositas de Aikido sí le funcionan. Sobre todo me habló del Tai Sabaki. Dice que el Tai Sabaki le fue súper útil en los entrenamientos de boxeo. Entonces, yo lo que creo es que el problema con el Aikido es la manera que se entrena. Yo creo eso también, pero por eso te digo, si él tuvo esa experiencia después de haber practicado boxeo, fue encajando. Exacto. ¿No? Logró encontrar el Aikido. Pero ¿por qué? Porque él buscó la forma de entrenamiento y de adaptar lo que estaba aprendiendo a eso. Pero ahí va la labor del sensei. Si el sensei no es capaz de llevar a los alumnos a ese punto y después de mostrar en el dojo la práctica, los alumnos nunca lo van a entender, nunca lo van a poder hacer. Ah, pero la mayoría de los sensei no toman el paso que tú tomaste o el paso que él tomó. Jamás. Porque en el caso de él fue la curiosidad que yo le decía. Él siempre me ponía una lista de argumentos así. Y yo lo único que le decía, y ya fuiste a una escuela de boxeo de Muay Thai y lo probaste, avísame cuando como que le fui sembrando esa duda. Y cuando fue, se dio cuenta de que no. De que no funcionaba. Porque una cosa es, en una pelea callejera, que hay muchas en internet, también hay un mito, voy ahora a cambiar la moneda. Hay muchos expertos de Krav Maga, de karate, de Kung Fu, de MMA, que te dicen, no, porque la pelea callejera es como el último eslabón, como lo más difícil. Y yo no creo que eso sea cierto, porque ¿cuándo fue la última vez que una persona sin entrenamiento ganó un cinturón de la UFC? Por ponerte un ejemplo. Si ese fuera el caso, entonces en las peleas callejeras lo que pasa es la impredictabilidad. ¿Está bien esa palabra? Lo impredecible. Que sí, la mayoría de los piñazos que vienen son así. Pero lo mismo te pueden tirar un piñazo así que te cortan la mano porque les da miedo y te dan con un martillo, o que te encuentra una persona que sabe, un poquitico y de pronto te tira un jab. Entonces, la única forma que tú tienes de aprender a identificar esos golpes que más o menos puedes identificar es con un poquito de entrenamiento vivo o bajo presión. Y si tú no te has nunca enfrentado a una gente que te ha tirado un jab bien tirado, con un pasito que se inclina un poquito hacia adelante, ¿cómo vas a defenderte de algo que tú no sabes hacer? Y lo primero que te tumba es el ego y ya te choquea. Sí, y ahí te frisa. Te frisa. Eso le pasa mucho practicando. Ya habiendo aclarado el tema, y para que porque cualquiera que haya visto la otra entrevista, un poco el disclaimer, ¿no? Acá. Tú has tenido una faceta de que has pasado, has sido, bueno, o eres instructor, porque participas también de clases privadas. Si hay alguien por ahí, aquí en la zona de Miami, que esté interesado, puede contactar a Sergio. Yo voy a poner los datos de su Facebook y de su canal, pueden contactarlo ahí. Si interesa, él da clases privadas. Has preparado personas para combates, aparte de haber combatido tú, has preparado personas inclusive por amistad. Correcto. Muchos no te lo han agradecido. Correcto. Porque nos ha pasado, hemos enseñado y después ni gracias, ¿no? ¿Cómo ves ahora el futuro del entrenamiento después de toda esta situación del virus? Y ¿cómo crees que es el futuro de esto ahora? Bueno, va a haber un proceso, van a haber mucha gente que van a dar clases regular uno con uno y después van a querer tutoriales por internet. Yo llevo haciendo tutoriales por internet muchos años. Lo que pasa es que para tú recibir un tutorial por internet tienes que tener un conocimiento básico y entender cómo va. Yo creo que cuando todo vuelva a la normalidad, yo creo que la gente va de nuevo a volver a entrenar como antes. Pero el mayor problema que yo veo con los alumnos es que cuando tú les regalas el trabajo, en general, no lo aprecian. No sé por qué. Yo tuve un caso en especial, no voy a mencionar el nombre, que lo entrenaba 2-3 horas diarias de gratis. Y anteriormente le cobraba cuando tenía un salón, pero después me dijo que entró en una situación económica y
y que no podía. Le dije, bueno, no importa, yo te sigo entrenando porque te quiero crecer. Y un día llegó y me dijo, no, yo lo que quiero es entrenar de nuevo en una academia como la que tú tenías. Buscando el nombre de que lo respalde de la academia. El nombre que lo respalde. Bueno, no importa. El hombre sabe si es su camino, es lo que tú quieres. Eso. Y entonces se puso a entrenar, los 6 meses me llama con el coach y me dice, quiero hacer un sparring, yo creo que ya te puedo vencer. Y le fue bien mal. Le fue bien mal. Y me di cuenta de esa experiencia que uno no puede regalar el trabajo. De hecho, me he dado cuenta que contra más caro cobras, más te aprecian. Entonces mi consejo ahora, después que pase el COVID, que todo el mundo, tanto los alumnos como los maestros, se restablezcan, es no regale el trabajo. Si antes cobraba 25, cobra 30. Si antes cobraba 45, cobra 50. No sé en qué va en la psicología humana, pero cuando te dan las cosas de gratis no lo valoras. Cuando pagas por ellas, entonces entrenas más duro. No sé por qué. ¿Tú crees que eventualmente las personas, o sea, estaba hablando de volver a la normalidad? ¿Tú crees que, porque las personas se han vuelto muy paranoicas últimamente con todo este problema? Y yo creo que va a tomar un tiempo en que las personas psicológicamente, ¿no? Sí. se adapten de nuevo. Sobre todo las escuelas que dan clase a niños. Yo estaba hablando de eso en una directa ayer que hice por Instagram. Que sobre todo con los menores, las madres, ¿no? Todo este problema. O sea, que aquí darle clase a niños es muy complejo. ¿Has tenido tu experiencia dándole clases a muchachos, a menores? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en el caso de los menores que le he dado clases, 3 han sido competidores, que ya no compiten más, que los estaba entrenando para competir, y uno era por un tema de defensa personal. A mí me parece que siempre van a existir niños que quieren aprender y padres dispuestos a llevar a sus niños. Lo que sucedía aquí es que las escuelas de artes marciales, discúlpenme senseis, se volvieron daycare. Sí. Porque no es culpa de ellos, es que la renta de un local es muy caro. Muy cara. Entonces, vamos a echar números. ¿Cuánto tú pagas por las clases de artes marciales? ¿Cuánto paga el sensei por el local? Un local te puede salir fácil en $2.500. Si cada alumno lo que le cobra son $150, saca tú la cuenta cuántos alumnos necesitas para cubrir la matrícula básica del local. Entonces, después para vivir de eso, ¿cuántos tienes que tener? Entonces, la única forma que se ha encontrado, al menos en esta ciudad que nosotros estamos, es de ofrecer los programas de after school o después de la escuela, que es cuando las escuelas terminan a mediodía y los niños tienen que aún mantenerse en la escuela haciendo actividades. Entonces los padres los ponen en clases de deporte, incluyendo de karate, de aikido, judo, de deporte, fútbol, béisbol, y las escuelas de artes marciales han tenido que adoptar ese proceso. Yo en realidad no lo sé. Van a haber gente muy paranoica y van a haber otros que simplemente van a querer que todo sea como antes. Sí, yo creo que van a pretender que esto fue como un sueño. Exacto. Una pesadilla que pasó y va a quedar en el pasado. No recuerdo ahora, pero esto ya sucedió antes en Roma. Hubo un emperador, hubo una pandemia en Roma, lo pueden buscar, y hubo un emperador que tomó más o menos las mismas medidas que estamos haciendo ahora, cerró la ciudad, y ya sucedió, y realmente la gente siempre realmente retomaron la vida regular, porque el ser humano tiene una condición que somos una manada, somos un ser social. Sí, yo creo que al final eso va a regresar. Yo creo que los instructores, lo estaba hablando ayer en la directa en Instagram, van a tener que tener mucho cuidado ahora por la cuestión de las demandas. Si antiguamente, que a diferencia, eso lo hablé en la directa, en Cuba, estaba hablando del ejemplo, tú te zafabas un hombro entrenando judo. Era una gracia. Y la madre o el padre te decía, cuando te recuperas aquí estás de nuevo estatando. Sí. Aquí tú te partes una uña y la madre del menor está buscando cómo demandar la escuela. Claro. O sea, es diferente. Ahora con el COVID, cualquier madre o padre que vea que a lo mejor en el dojo no se están tomando las medidas como ellos creen que deberían, o sea, según la mentalidad del padre, los maestros van a tener que andar muy cuidadosos con eso. Es una cosa como yo veo. Y también pasa con otra situación que eso te quería preguntar, porque cada vez que me acuerdo de ese cuento que me hiciste, me río. Nosotros hemos tenido la experiencia de que a veces cuando nos viene tanto un adulto como un menor, la primera pregunta que te hacen es ¿en cuánto tiempo llevo la cinta negra? Ah, sí, se la pregunta. Y quiero hablar de eso. No tanto en el caso de un adulto, lo cual es risible cuando a mí me hacen esa pregunta. Pero sobre todo en el caso de un menor, cuando un padre viene y te dice ¿cuánto tiempo mi hijo alcanza la cinta negra? ¿Te pasó? Sí, muchas veces. Te pasó. Y casi siempre lo que primero que yo pienso es de que te vale tener una cinta negra regalada si cuando vas a tener una confrontación te cae galleta. Bueno, te voy a poner un ejemplo reciente. 2 casas más allá
había un niño que se llama Miguel, que tenía una condición de pérdida de peso, creo que se llama anorexia. Ajá. No sé si era anorexia directamente la condición, pero era un niño extremadamente delgado. Entonces ella estaba creciendo, tenía 11 años y estaba llegando a la casa de vez en cuando con golpes, porque el niño tampoco se dejaba, a pesar de que le hacían bullying, no se dejaba que le pasaran por arriba. Entonces esto es un cuento fresquito. Y un cuento no, es que los cubanos hablamos así, pero una historia fresquita. Y entonces el padre viene y me dice, ok, yo quiero que tú le enseñes a mi niño a defenderse porque le está sucediendo esto, lo están golpeando, lo están humillando. Y yo he visto que tú has entrenado a otros niños, los he visto llegar gorditos y se van después con el tiempo fit. Yo quiero que el niño ya empiece a hacer ejercicio físico, que a pesar de que está delgado, construya músculo. Ok, perfecto, todo bien, ¿cuánto me cobra? Le doy el precio perfecto, no hay problema. ¿Cuándo empieza? Y cuando hago así me dice, ¿y cuánto tiempo demora la cinta negra? Y yo me quedo así, digo, pero ¿cómo que la cinta negra? Y dice, sí, ¿en cuánto tiempo y cada cuánto tiempo son los exámenes? Le dije, mira, y entonces yo trato de decirle unas palabras bonitas e inspiradoras, mira, la cinta negra no es más que un cinturón blanco que no se rindió, que eso es una frase que está en internet, pero sí, se la digo un poco para inspirarlo. No, pero ¿qué tiempo más o menos demora? Bueno, a mí la primera que tuve me tardó 7 años, a lo mejor si él entrena bien 5 años, 4 años, no sé, en dependencia de sus habilidades. Y me di cuenta que se molestó, porque parece que el McDonald's se ha llevado a todo en la vida aquí del americano. El McDonald's, porque el McDonald's tiene un drive-thru, tiene un proceso que tú llegas, ordenas en una ventana, llegaste a la otra ventana, pagaste, y en la otra ventana recogiste tu pan y te fuiste. Cuando miraste el reloj no pasaron ni 3 minutos. Entonces, la contradicción viene en que el niño está llegando a la casa con morado y están preocupados por el estatus, por la cinta negra. Entonces, yo le dije, mira, brother, si tú quieres lo de la cinta negra desde el primer día, el problema mío es que se sepa defender. Exacto, que no tiene sentido porque hablabas de McDonald's o los McDonald's, como se conocen acá. Nosotros lo hemos visto y de hecho yo estuve presente. Hay una de las personas que está aquí que no se ve en cámara, pero que es testigo de esto, que es uno de los que me apoya aquí con el canal, en el Broward Convention Center, inmenso el salón, que una familia de nosotros hicieron unos exámenes para cierta academia, que es una franquicia, es un McDonald's, no voy a mencionar el nombre por cuestiones de ética, y había más de 1000 personas examinándose de cinturón negro. Los uniformes preciosos, las cintas que le dieron, preciosas, con los caracteres en amarillo, botado, uniformes para cada tipo de estatus que tenían en la escuela, y entonces te obligan en esa escuela a tener los bolsos, los protectores, comprar todo un package. Realmente es una máquina de dinero increíble esa escuela. Sí, claro. O sea que como profesor o como dueño de franquicia es un buen negocio. Es un buen negocio. Pero, y no lo critico, ¿eh? No, cada uno vive como quiere. Pero realmente el examen fue un joke, como decimos en inglés. Hicieron 2 formas, ni siquiera hicieron combate, no hicieron nada. Rompieron unas tablitas de las que están acopladas. Las que vienen pre-rompidas, pre-rotas. Y aquello yo me quedé así, yo decía, caballero, y tú sabes cómo eran los exámenes de cinta negra en Cuba. Con todos los efectos y virtudes. Yo no me acuerdo si fueron 7 o 10 horas. Eran horribles los exámenes. E inclusive hasta en el mismo karate, que con virtudes y defectos, los exámenes eran serios. No, el examen mío de karate cinturón negro, solo trataré de resumirlo lo más rápido que puedo. Llegamos como una clase regular. Y preparación física. Corrimos el terreno 13 minutos, hicimos 100 abdominales, 100 planchas, 100 cuclillas, hicimos como 10 sesiones de Suki, cada una con 10, o sea 100, hicimos los desplazamientos con todos los bloqueos, nos pusimos a hacer elasticidad y cuando llegó el profesor, con los otros profesores, había un militar también, en ese entonces los militares estaban en eso ahí. No, bueno, vamos a empezar el examen, empezamos por la primera kata, que en Cuba le decían la fundamental, pero tiene otro nombre, y poquito a poco se fue haciendo las diferentes katas, la Nankú, la Hidana, todas las katas, pero entre cada kata nos exigían hacer 10 planchas. Entonces tú terminabas una kata, hacías 10 planchas, hacías la otra. Si una kata, hacías 10 planchas, hacías la otra. Bienvenido al infierno. Y después que terminamos las katas, hacer los combates. Y hubo gente que hicieron bien las katas, hubo gente que hicieron... y también teníamos que estar en la posición del caballo en aquel entonces eran 3 minutos. Fueron 3 minutos. Pero 3 minutos después de tanto entrenamiento físico,
se sentía. No, cuando tú terminas ibas para el hospital. Y había gente que vi que vomitaron. Sí, se desmayan y hipoglicemia. Y nada, todos los padres mirándote, todo el mundo mirando. Entonces hubo personas que fallaban una parte del examen. Casi nadie fallaba en las catas, casi nadie. Lo que más fallaba la gente era el combate, porque tenías que de 5 peleas ganar 3. Y lo mismo te ponían un cinturón más avanzado, que te ponían un cinturón blanco, que te ponían un cinturón de tu nivel, que te ponían un hombre, que te ponían un niño, pero el hombre también se estaba examinando, entonces... Sí, todo el mundo hacía su papel para tratar de aprobar, pero yo creo que esa parte, y pasa, lo he visto hasta con gente que han llegado de nuestro país, que se supone que tengan la mentalidad de allá, y vienen aquí a querer coger la cinta fácil, cuando en Cuba tienen que sudarla. Entonces como que es contradictorio, hay veces nos pasa con la misma gente nuestra. Y en el caso de Cuba, a pesar de todas las cuestiones, las limitaciones, yo creo que se entrena bastante con el corazón, ¿no? A pesar de no tener recursos. Sí. Entrenábamos nosotros y hay muchas personas que entrenan con el corazón con respecto a eso. Ahora, para terminar como última pregunta, ¿qué mensaje le podrías dar tú a cualquier persona que quisiera iniciarse en las artes marciales o que llegue acá y quiere explorar el mundo marcial, ya sea joven o una persona adulta, porque también tienen derecho a empezar las artes marciales, no importa la edad que sea, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar? Bueno, yo siempre empiezo esa... hay un grupo que se llama Los Jesuitas que te contestan las respuestas con preguntas. Sí. Y yo lo primero que le digo es ¿por qué? Y este por qué es muy importante y quiero hablar de estadística. Y yo para poderte contestar, te voy a devolver con una pregunta. Cuando tú empezaste en Aikido, que era cinta blanca, ¿cuánta gente había en tu clase? 20. ¿Cuántos llegaron a cinta negra de tu clase? De mi clase, yo creo que 2. Ahí está, digo exactamente lo que pensé. El averaje de una clase de 40 personas son 4. De 40 que empieza. Es un camino muy largo y muy corto para algunas personas y todo va en el porqué. Y yo lo estaba hablando en un directo el otro día. Había gente que me decían que ellos entrenaban por motivación. Y yo les digo que no, que tú tienes que entrenar por disciplina. Entonces, yo como hago la disciplina, yo me hago una hoja y en esa hoja yo pongo, lunes hago esto, martes hago esto, pasado hago esto, excepto que un día esté muy cansado, o sea, me salto un día de medio. Claro. ¿Por qué? Porque tú haces así ahora y te sale una película de artes marciales nueva y se te eriza la piel, sales con unas ganas de entrenar. Entonces vas, contratas al maestro y el maestro te tira 2 veces, te levantas medio mareado y ese embullo, esa emoción te va y es como una gasolina que se te gasta rápido. Entonces la pregunta es ¿por qué quieres entrenar artes marciales? Asegúrate que quieres entrenar artes marciales por una razón que vaya a ser duradera. No porque viste una película, no porque viste una pelea, porque cuando choques con la realidad no se siente lindo. Se ve lindo desde afuera, pero no se siente lindo. O sea, hasta que no te da. Entonces, siempre que vayas a entrar a un arte marcial, pregúntate por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ahora mismo le estoy dando clases a un agente de aquí de la policía de Miami y su porqué ha sido bastante serio y le ha funcionado. El tipo llegó y me dijo, brother, cuando niño yo era karateca y yo veo la UFC y me gusta, yo quiero aprender a tirar piñazos y a tirar patadas bajas. ¿Por qué? Porque me sirve en mi trabajo. Y entonces el hombre no ha faltado en ninguna clase. Ese porqué es válido. Hay otros que vienen y me dicen, porque vi la película de Yuri Boyka, Undisputed, y esos son los que hacen 1, 2 y a la tercera clase no te contestan el teléfono. Exacto. Entonces trata siempre de que tu porqué sea tu razón. Tenga peso, es un porqué de peso. A mí me pasó con el Aikido, lo voy a hacer, te digo, no solamente hice Aikido, ya no lo hago como tal, o sea, hago otras cosas, también he estudiado, porque no me he casado solamente con eso. Fue una experiencia bonita que tuve, momentos buenos y momentos malos, por cuestiones asociativas de la dirección y etcétera, que no vamos a tocar ahora. Pero a mí lo que me hizo ir al Aikido fue Steven Seagal, Above the Law, la primera película de Steven Seagal, que empieza con una clase de Aikido
Y yo me quedé maravillado. Aparte, el aikido de Steven Seagal en esa época era un aikido muy fuerte. El aikido de Steven Seagal lo quiero aprender hasta yo. Es un aikido muy fuerte. Si tú abres mañana una escuela de ese aikido, el primer alumno ¿Te dicen aikido? No, sabemos. Que la gente critica a Steven Seagal ahora, pero realmente yo siempre lo digo y lo repito y no me canso ni me cansaré de repetirlo. Esas primeras películas de Steven Seagal, la mayoría de las personas en el mundo que fueron al aikido fue gracias a sus películas. Sí, claro. Ni siquiera por los japoneses, fueron por Steven Seagal. Y yo me acuerdo... Para mí el aikido hay que darle gracias a Steven Seagal. Exacto. Todo el mundo lo conoce. Y me quedé, vi esa película, ¿te acuerdas que en Cuba se conseguían por los casetes, ¿no? De forma ilegal, entre comillas. Y vi esa primera escena de Japón, y yo dije, wow, yo quiero aprender eso. Y busqué, me pasé unos meses, llegué a primera, pero ya había practicado otras artes marciales, o sea, ya tenía una seriedad en las artes marciales. Y tampoco algunas me llenaban, me pasó como a ti, había cosas que no me llenaban. Y empecé el aikido al mismo tiempo que hacía Kung Fu. Mira tú qué cosa, empecé. Y por diversas razones la escuela de Kung Fu cerró. Y bueno, la que me quedó era el aikido y ahí me quedé. Pero lo vi siempre desde otras ópticas, de un método de vida, una disciplina, ¿no? Mira, yo te quiero mencionar algo y esta parte, si quieres, borra el nombre si quieres, si yo fuera tú lo dejas. El otro día yo hice una kata. Ajá. Que hacía 20 años que no la hacía, que se llama la Nanku. Pero la hice, la kata es diferente en diferentes estilos de karate, pero todos son similares. En unos estilos, por ejemplo, empieza así, con la mano hacia abajo, en otros empieza así, en otros empieza con forma de animal y en otros es con los puños cerrados. Esa kata empieza y termina en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Yo firmo la kata de atrás en el lado y esa kata yo la hago con... Se debe hacer empezando y terminar en el mismo lugar, pero en el karate hay katas que el patrón del piso es en I y otros en L. Tú puedes variarla. Entonces yo hice la kata y por un tema del ángulo de la afirmación di un paso en 45 grados en vez de hacerlo en 90. Si lo hubiera hecho en 90 hubiera terminado lo mismo. Y fue intencional, porque no quería que estuviera filmando y entonces la persona se mandara a correr hacia el otro lado, sino hice así y así para que se viera toda la cara. Y la hago y sale a andar, es lo que te quiero decir, que si quieres lo quito o lo dejas como tú quieras, ardido. Me hizo un video de 5 o 6 minutos, cómo reconocer cuando una persona era un verdadero maestro, no un verdadero maestro, con la posición de las caras, etcétera, etcétera, etcétera. El punto que yo le veo con eso es que muchas veces la gente se autolimitan al estigma de lo que es las artes marciales. Entonces empiezan entrenando aikido porque quieren moverse como Steven Seagal, pero empiezan en el estilo incorrecto. Empiezan a entrenar Kung Fu, empiezan a entrenar Wing Chun porque quieren moverse como Jet Li, que no practicó Wing Chun, por decirlo así. Entonces siempre que seas realista con lo que tú estás buscando. Pero yo creo que en ese caso deberían haberte preguntado primero, oye, noté que hiciste un cambio. Normalmente ese cambio no se hace, ¿por qué se hace? Que a lo mejor te lo hubieras podido explicar. Mira, lo hice por el ángulo de la afirmación. Exacto. O sea, antes de criticar, primero indaga por qué. El por qué. Que si tú me das una respuesta válida, bueno, yo me caigo la boca. Exacto. O sea, no, y yo le podía decir dónde fue que estuvo el cambio. Lo más cómico del caso es que muchos amigos sabían que yo iba a hacer la kata y les había dicho con semanas de antelación, y tenemos los screenshots, de que le iba a hacer esa modificación porque noté que en la afirmación salía mejor si la hacía en él. Ya. Sí, pero bueno, no todo el mundo... Y como te digo, el que va a criticar, no estoy diciendo que sea en este caso, pero el que va a criticar, tal vez te va a criticar, hagas lo que hagas. Ah, no, claro. Porque la labor, a lo mejor, de ese tipo de personas que te hacen la crítica, o personas que se dedican a eso. No estoy diciendo que sea en este caso, pero puede suceder. Yo he notado que hay youtubers que le critican a la cosa más mínima. Cuando yo empecé a hacer las charlas, ¿te acuerdas? Que empecé en el canal anterior, que ya no existe, de mi escuela, antes de crear Budo TV, yo hacía las charlas en una posición y se veía el toma de la luz, el toma corriente, ¿no? Otros países le pueden llamar de otra forma, donde tú conectas los equipos. Y una persona me criticó, oye, se ve el toma corriente. Y yo le explico, pero lo importante no sería el contenido del video, lo que estoy hablando, más que simple toma corriente. O sea, es una tontería. Y cuando hacíamos los videos en mi escuela, que a veces se quedaban las bolsas moviéndose y decían... No, la bolsa se mueve. O sea, si vas a hacer una crítica, haz una que tenga peso y seriedad. En un video como ese, que es una charla sobre temas educacionales o críticos o culturales, coño, critica algo que tenga lógica, ¿no?
pero bueno, ¿sabes? Siempre va a suceder. Hermano, muchas gracias, Gracias, hermano, por la entrevista. por la Excelente. oportunidad. Y recuerden que en la descripción del video voy a poner las redes sociales, el canal de YouTube, el Facebook, si quieren contactarlo, para que vayan a ver su canal, disfruten de sus videos, y si alguno por ahí quiere dar clases privadas, ahí lo pueden contactar. Gracias. Para que tengan sus clases personalizadas, y aparte tienen muchos videos que pueden disfrutar de artes marciales, algunos, les repito, muy directos y muy políticamente correctos, como soy yo también. En algunos videos que tengo críticos también, que me han dicho, oye, no lo hagas, me han querido evitar, pero no, eso es algo que nos caracteriza. No, es que hay que decir uno lo que piensa, porque vamos a poner el ejemplo con el mismo Jubi, el muchacho que te dije, si yo no se lo hubiera dicho, él hubiera seguido un paradigma y a lo mejor un día en la calle se hubiera enfrentado a una gente mala y hubiera sido peor porque se decepciona a él, entonces forma una cadena. Jubi no ha dejado de entrenar el aikido. Exacto. Pero es lo que me dice, yo antes buscaba el aikido, ahora el aikido me encontró a mí. Exactamente, es completamente diferente. Unas veces crea reacciones en las personas que no saben cómo pueden repercutir positivo o negativo, en este caso fue positivo, y eso es bueno. Bueno, nada amigos, nos vemos en la próxima entrevista, cualquier video que publiquemos, no se olviden de compartir esto, darle like si les gustó, y por supuesto los comentarios son bienvenidos mientras sean en base de respeto. Nos vemos en la próxima entrevista que hagamos en Budo TV Online. Bendiciones.